Hola a todos, ¿cómo andan? Un nuevo número, una nueva emisión de Terapia Liberal. Hoy vamos a volver al formato original de este programa, al estilo más característico de los podcasts. No traje un guión, no preparé ningún artículo, sino que quiero explayarme un poco acerca de las noticias de la semana. Realmente han pasado tantas cosas, y todas pruebas contundentes de qué diferente sería nuestra sociedad si abrazáramos las ideas de la libertad. Así que vamos a dividirlo en dos segmentos, uno que más que nada vamos a tratar sobre temas de la pandemia y después en un segundo segmento ya más a un tema económico-político. Así que arranquemos con el siguiente tema. Se ha planteado mucho en estos días por qué el gobierno comete el error de liberar o abrir la cuarentena, no la ha liberado, ¿no? A abrirla paulatinamente, supuestamente en el peor momento de la enfermedad, donde hay un récord diario de contagios, de muertos, etcétera, etcétera, ¿no? La respuesta, a mi entender, la primera respuesta que se nos viene a la mente es, bueno, son tan mediocres o tan equivocados o están tan errados o son tan ineptos que bueno, cometen un error más como tantos otros de la administración pública. Yo los quiero llevar a otro tipo de razonamiento. En general se justifica el Estado por dos motivos. Se justifica primero por la idea de que el Estado tiene que estar donde el mercado no llega, ¿no? Donde falla el mercado, ahí donde tiene que aparecer el Estado. Entonces con esa frase se justifica, en cierta manera se justifica la intervención en determinados aspectos, le hace salud, educación, seguridad, etc. Ahora, el planteo que les quiero traer para que lo reflexionen es: ¿existe realmente algún ámbito de la vida en donde no llegue el mercado? Porque, en definitiva, ¿qué es el mercado? El mercado somos todos y es donde se presentan, ¿no?, las necesidades de la gente y, por el otro lado, la oferta para cubrir esas necesidades. Un movimiento completamente dinámico donde siempre va a haber una competencia para cumplir con esas necesidades, satisfacer esos deseos, y se juntan también los recursos que están disponibles para satisfacerlos, ¿no? Porque vivimos en un mundo escaso. Entonces, el punto es ese: ¿dónde existe algún tema donde no llegue el mercado? De ahí se deriva una segunda falacia que generalmente se escucha, es que en realidad el mercado, los individuos, el sector privado, actúa con fines de lucro, que no es lo que pasa con el sector público, que el sector público actúa velando por el interés común. Entonces yo, de vuelta, insisto con lo mismo, pero el Estado, el sector público, no es un ente abstracto, no es una entelequia, sino que son individuos ejerciendo el poder. Entonces, ¿por qué pensamos que esos individuos actúan como ángeles salvadores, interesados en el bien común y no en su propio beneficio? Por supuesto que, bueno, esto lo ha expresado Adam Smith perfectamente con la idea de la mano invisible. Todo el mundo actúa siguiendo su propio beneficio. Ahora, ese beneficio, a través de el mecanismo de la mano invisible, ¿sí?, le trae el interés, el beneficio personal, trae un beneficio a la totalidad de la sociedad. Porque las necesidades son satisfechas, ¿sí? Los recursos se administran mejor, y bueno, esa es la idea de la teoría económica. Entonces volvamos para no dispersarnos.
¿Por qué se cree que el funcionario, el político, actúa con un interés puesto en el bien común y no en sus propios intereses personales? Entonces acá entra el tema de los incentivos. ¿Cuál es el verdadero incentivo del político? ¿Es el bien común o es su carrera personal? Entonces volvamos a la cuestión. ¿Por qué liberar en el peor momento? ¿Porque son idiotas? ¿Porque no tienen problema en contradecir lo que vienen diciendo desde marzo? ¿O no será que se están chocando con la realidad de que cada día, cada 15 días tienen una marcha más grande en la 9 de julio y en las distintas provincias del país? ¿No están viendo que día a día está cayendo el nivel de aprobación no solo sobre el gobierno y sobre el presidente, sino que sobre la misma idea de cuarentena? Entonces, ante ese escenario donde ven que día a día, minuto a minuto, que se va extendiendo esta locura, van cayendo la popularidad del político, entonces, claro, ¿cuál es la medida lógica? La medida lógica es flexibilizar la cuarentena. Recuerden en abril, cuando les decía en otra emisión del podcast que cuando el presidente decía la cuarentena va a durar lo que tenga que durar, yo decía la cuarentena va a durar lo que se la banque el humor social. Y la realidad es que el humor social hoy por hoy ya no se lo está bancando más, entonces la cuarentena se va flexibilizando, haciendo relativo totalmente los datos de contagios, muertes, ocupación de camas, etcétera, etcétera. Porque la política, los políticos, siguiendo su interés personal, ¿sí?, privilegian sus carreras, sus puestos, sus privilegios, antes que la salud y el bien común. No ver esta realidad es el gran engaño que nos han metido en la cabeza, el gran adoctrinamiento que nos han dado desde que nacemos. Desde que nacemos estamos metidos en esta suerte de matrix estatista, socialista, que no nos permite ver este simple dato, esta simple realidad que les estoy explicando. No hay nadie, absolutamente nadie en este mundo que sepa velar por tus intereses mejor que vos mismo. Porque solamente vos, ¿no?, y estoy hablándole a una persona adulta, capaz de tomar decisiones, solamente vos sabés qué es lo mejor para vos mismo. Capaz que estás equivocado, ¿sí? Pero solamente vos podés decidir sobre eso, porque es tu vida la que está en juego. Ahora, fíjense, hace unas semanas tuiteé que no iba a hablar más del tema del tema de la enfermedad, del virus, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por 3 motivos que habían llegado como, para mí, como las gotas que rebalsaban el tema. En este espacio pueden revisar el canal, hay varias emisiones dedicadas a desmontar todo el tema de la pandemia. Pero hace un par de semanas, hubo 3 cosas que dije, bueno, listo, ya está, con esto, el que lo quiere entender, lo va a entender, el que no lo quiere entender, no lo va a entender, porque es un fanático y está actuando adoctrinado, enceguecido de una forma dogmática, siguiendo al líder, a lo que le dice el líder. O sea, es un tipo que no está tomando decisiones por sí mismo. ¿Cuáles fueron estos 3 elementos que me hicieron desistir de tocar el tema este? Número 1, lo que pasó en Alemania, en Hamburgo más precisamente, con el jefe de forenses de la ciudad de Hamburgo. Esta persona declara, lo pueden buscar en internet, la nota está subtitulado, está al alcance de todo el mundo. Esta persona declara que tomó la decisión de desobedecer, qué importante esta palabra, desobedecer, una orden que consideraba inmoral, que era la directiva de la Organización Mundial de la Salud de no practicar autopsias. Este profesional consideraba, después de todos los años de experiencia, que para acercarse a la verdad, a la luz de la verdad, debía practicar autopsias. Lo hizo desobedeciendo las normativas y llegó a una conclusión después de meses de practicar autopsias en Hamburgo. Conclusión número 1,
el 100% de los fallecidos tenían una enfermedad preexistente, grave. Conclusión número 2, está focalizado en un grupo, un sector etario muy claro, tanto que declara que no practicó ninguna autopsia a menores de edad en meses. Y la conclusión número 3 a la que llegaba este profesional alemán de Hamburgo era que no podía determinar en ninguno de los casos que había visto que la causa de la muerte hubiera sido por el virus. ¿Sí? Ese fue el primer elemento que me hizo, bueno, viste, hasta acá llegamos. Ya no alcanza con las estadísticas. Acá tenés una cosa muy concreta de una persona muy seria, muy respetada en Alemania. La segunda información también surgió a través de las redes. Fue un video que vi analizando las estadísticas del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos desde la década del 90 hasta el actual año, hasta el 2020. Haciendo especial énfasis en el 2008-2009, que fue la anterior pandemia de coronavirus. En ese video muestran las estadísticas, muestran cómo influyen los test sobre los datos, sobre cómo se van acomodando, digamos, de una manera las estadísticas. O sea, claramente, pone el ejemplo del 2008 H1N1, había 0 casos hasta que se inventa el test, pero no es que hubiera 0 casos de enfermedades, había 0 casos de H1N1. Cuando se hizo el test que lo aislaba, bueno, tenés menos de una enfermedad, neumonía, digamos, para poner un ejemplo, más de H1N1, que hasta ese momento era 0. Entonces, viendo cómo se fue desarrollando, como estadísticamente año a año las enfermedades respiratorias, repito, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, o sea, no estamos hablando de un organismo desprestigiado como cualquier organismo argentino promedio. Entonces, analizando esas estadísticas, llegaban a la conclusión de que prácticamente no había diferencia entre 2019 y 2020 y cómo venían las curvas estadísticas desde la década del 90 hasta el 2000, listo. Entonces tenemos a la gente de Alemania que dice lo que dice, la gente de Estados Unidos, ¿sí?, que dice lo que dice, y después el tercer elemento fue empezar a ver las estadísticas comparando años anteriores de distintos países. Brasil fue el primero que lo publicó. Yo lo he dicho en diversas redes sociales, he mostrado los números en abril y me han criticado por eso, ¿sí?, donde podías ver que las muertes, los fallecimientos en Brasil del año anterior a este año prácticamente no tiene una gran diferencia. Después se sumó Chile, mostrando que sí, tenían más muertos que el año anterior, pero viendo la métrica completa, los años anteriores, sigue la misma tendencia. Tener un porcentaje X, no recuerdo el número, de aumento año a año por el envejecimiento de la población, características demográficas. Entonces tenés Brasil, tenés Estados Unidos, tenés Chile, se le sumó Colombia. Después surgió el dato del Financial Times, que hace una gráfica de muertes esperadas de todos los países europeos, donde podés ver que realmente, salvo alguna excepción, caso Italia, caso España y Bélgica, prácticamente los demás países están en números muy parecidos a lo que esperaban de fallecimientos. E inclusive la última fue ver las estadísticas argentinas, que las estadísticas argentinas están muy filtradas, realmente el trabajo estadístico es malo. He visto una estadística, creo que del año 2015, donde habla de una cantidad altísima de neumonías no determinadas dentro del total de neumonías, cerca de un 70-80%, una barbaridad, pero bueno, antes no le importaba a nadie. Ahora que lo estamos mirando, sin embargo, lo que les digo, los números de las muertes por enfermedades respiratorias de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, del año pasado a este año, no difieren en gran medida. Entonces, bueno, ya cuando uno junta toda esa información,
tenemos en esta semana, la OMS corrigiendo el porcentaje de mortandad de la enfermedad, reduciéndolo a 0.6%. O sea, una enfermedad superior a la gripe normal, pero tampoco no de una gravedad como se pensaba. Menos mal, gracias a Dios. No voy a caer en lo que decía Lula, que lo he levantado también acá, agradeciendo por la enfermedad, los muertos, que esto y lo otro, para que la gente no vote a Bolsonaro, ¿viste? Una cosa así. No, yo saludo, felicito, ¿no? Aplaudo, agradezco que la enfermedad no sea lo que decían. Ahora, con estos números, bueno, muchachos, ¿viste? Ya no se justifica esto. Ya no te podés meter en mi vida como te estás metiendo, ¿no? Fíjense lo que pasó esta semana. Una mujer embarazada de mellizos va a hacerse atender a un hospital de Ezeiza y el hospital le niega la atención, le prescriben que tome aspirina, no sé, y se vaya a la casa, ¿sí? Y la señora esta termina pariendo a sus 2 bebés en el baño del hospital, ¿no? Ya sabemos el resultado, murieron los 2 bebés. Ahora, ¿por qué le negaron la atención? ¿Por qué se la sacaron de encima y la mandaron a la casa? ¿Por qué? En ningún lado aclaran bien el motivo real, pero yo, ¿a alguien le quedan dudas que fue por el tema este de la cuarentena? Que fue porque le están priorizando a otro tipo de pacientes, ¿no? Ni hablar otros datos que están empezando a salir, ¿no? De la deserción escolar. Se está hablando de un 30% de deserción escolar. Lo que ha dicho Facundo Manes en la televisión, estamos teniendo cerca de un 80 y pico por ciento de los menores de edad con cuadros de depresión, de los daños económicos que me he cansado de hablar, ¿no? Es hora de, muchachos, pónganse las pilas, porque acá está bien. Hubo un pánico, para mí generado, para mí desde el primer momento fue visto esto con una intencionalidad política, pero bueno, dejémoslo de lado eso. Ya está. Ya no quedan motivos, no hay razones para continuar con esta locura. No hay ninguna razón. Ni el sistema de salud está colapsado. Los contagios sí tenés récord todo el tiempo, pero porque empezaste a testear un poco más. Y los muertos, tenés un porcentaje de mortalidad como en el resto del mundo. Algunos países tendrán más, otros menos, pero estás ahí. No se justifica. Realmente no se justifica. Realmente no se justifica que por decreto salgan a legislar lo que pasa dentro de tu casa en un escenario como este. Fíjense, esta semana cambiaron la forma de definir un caso positivo. ¿Cuál es la nueva definición? Todos los contactos de proximidad, los convivientes, pasan a ser positivos sin testeo. A ver, para ser claro, yo convivo con mi esposa y con mi hijo. Si yo sale en un test que soy positivo, mi esposa y mi hijo pasan a ser positivos inmediatamente, sin ningún test, sin nada científico, empírico que lo demuestre, ¿sí? El gobierno de científicos decide quitar la ciencia de la ecuación. Todos son positivos hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto que han dado algunas excepciones, grupos de edad, grupos de riesgo, por edad, por enfermedades previas, eso sí, los van a testear. Pero es llamativo realmente lo que están haciendo. Es para administrar mejor los recursos, dicen. Para administrar mejor los test. Claro, no testemos, que sean todos positivos, y justifiquemos cosas como la que estamos justificando. Justifiquemos cosas como una cuarentena que es muy dudosa la constitucionalidad del decreto que la pone en marcha. Una cuarentena con restricciones a las libertades individuales inconstitucionales, todo hecho por decreto, ¿no? Y la última, la frutilla del postre, fue la del fin de semana.
llamando a la gente a denunciar al vecino, prohibiéndote si podés ver a tu familia o no, tipificando un delito, asimilando que vos vayas, que un familiar te vaya a ver a tu casa, asimilándolo con el artículo 205 del Código Penal, que es el que penaliza la propagación de una enfermedad, sin saber si uno está enfermo. Porque uno está enfermo sin la necesidad de un test. ¿No? O sea, en cualquier momento del día pueden ir las fuerzas de seguridad a allanar tu departamento porque un decreto ha tipificado un delito. Yo lo expresé esta semana, como ya les he dicho en otro momento, yo soy abogado, pero cuando veo estas cosas y la nula reacción de la justicia ante estos atropellos, me dan ganas de agarrar el título, enrollarlo y metérmelo, ustedes saben dónde. Porque esto no es un Estado de Derecho. No es un Estado de Derecho. Fíjense lo que pasó el otro día en la cervecería de Recoleta, en Bühler. Número 1. El local puede atender con el sistema de take away. Uno va, pide, se lleva las cosas. La gente estaba en la puerta haciendo una fila para comprar las cosas. Ahora, ¿qué pasó? La gente compraba, distanciados en grupos, no individualmente, compraba y se quedaban tomando ahí o en la vereda de enfrente, esto o lo otro. Los trataron de criminales, de asesinos, de esto o lo otro. Al local lo quisieron sancionar, también aplicando el artículo 205. O sea, ¿por qué? Por lo que hace la gente en la vereda, fuera de la propiedad del local. O sea, quieren transferirle la responsabilidad del Estado de controlar las calles, ¿no? La maldita responsabilidad del Estado de controlar las calles, que así están desbordadas de inseguridad, se la quieren transferir al local. Insólito realmente, insólito. Cuando 2 días antes, por estos criminales de los sindicalistas, estuvo todo un tren, el tren Sarmiento, sin funcionar, con 200.000 a 300.000 personas varadas en la calle, así, ¿no? Al estilo de los jubilados al principio de toda esta historia. Entonces, ¿cómo es la cosa? Realmente, ¿cómo es la cosa? Somos todos criminales hasta que se demuestre lo contrario. Somos todos positivos de la enfermedad, somos todos propagadores de la enfermedad, no hay, hoy por hoy no hay casi aspectos de la vida que no esté regulado por decreto, en una democracia. Aspectos de la vida social, aspectos de la intimidad. O sea, es una cosa, es insólito realmente la poca reacción que hay de la sociedad, ¿no? Porque iba a decir de la oposición, pero la oposición son una manga de impresentables también. Son una manga de impresentables que votan cosas como la ley de alquileres, la votan por unanimidad, o la ley de teletrabajo, ¿no? Pero bueno, eso toquémoslo después en un tema económico. Redondeando el tema de lo que está pasando con la enfermedad. Muchachos, ya no dan los números. Ya la gente puede entrar a Google y ver lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Estados Unidos, por más que quieran dibujarlo como quieran dibujarlo. Lo que pasa en Brasil también, por más que lo quieran pintar como lo quieran pintar. Gente, entren a Google y busquen las estadísticas de la enfermedad y están país por país los casos de contagios y de fallecidos. Y vean cuál es la realidad de todo esto. Ya cuando hasta la OMS, que fue el campeón de tirar miedo, de generar pánico, ya se está bajando los pantalones como se está bajando, ya está, se acabó esta farsa que querían hacer para imponer un sistema totalitario, un sistema donde los organismos multilaterales cobraran una autonomía superior por arriba de la autonomía propia de los estados. Ya está, se cayó todo esto, se cayó. Yo sé que van a seguir hasta noviembre a ver qué pasa en Estados Unidos, pero la realidad que ya todo este relato se cayó. En el día que en Alemania están cerca de 1 millón de personas reclamando, como fue el fin de semana
anterior, el último fin de semana de julio, cerca de 1 millón de personas reclamando en Alemania, en la vía pública, por las libertades del individuo, contra el avasallamiento del Estado sobre el individuo, ya está, se acabó. Ahora, por algún motivo los argentinos, muchos de los argentinos, creen que los alemanes son idiotas, que los norteamericanos son idiotas, que los suecos, ¿se acuerdan cuando se burlaban de Suecia? Que los suecos eran idiotas. Y la verdad, es hora de mirarnos un poco más al espejo, ¿no? No somos los campeones de los vivos. Al contrario, somos el país con la economía más destrozada, ¿no? Un pronóstico de 60% de pobreza infantil. Ya está, muchachos, avívense. Ya no quedan realmente elementos, no quedan que levantar el sistema de salud, etc. No queda más nada de eso. Hay que levantar y hay que bancarse la que se viene. Y la que se viene es empresas cerrando, más desempleo. Por más que quieran prohibir desde el Congreso, otro delirio más, quieren prohibir las quiebras hasta marzo. Otro delirio. Pero lo que se viene es eso. Va a haber empresas que no van a sostener. Va a haber gente cada vez más endeudada, como se está viendo ahora que está cayendo la primera cuota de las tarjetas de crédito. Ahora en octubre, cuando empiezan a tener que pagar los alquileres, cómo se va a haber locales cerrando, más gente en la calle, más gente pobre, etc. Y en algún momento se va a empezar a despertar la inflación. Así de fácil. Así que, tocando el tema de la inflación, vamos a pasar al aspecto económico. Vamos a cortar este audio acá y seguir con el aspecto económico.